Buenas tardes, estimadas alumnas y alumnos. Hoy comenzamos con el tema arrendamiento por la resolución técnica 18. Antes de entrar puramente a lo que habla esta normativa acerca del tema, quisiera comentar algo acerca del concepto de arrendamiento, especialmente a lo que se conoce como arrendamiento financiero, que es verdaderamente el tema de interés en esta materia, y es lo que comúnmente se conoce por su término en inglés, que es leasing. En sí, arrendamiento es lo que llamaríamos un alquiler. Y los encontramos de dos tipos. Un arrendamiento operativo, que sería el alquiler común, podríamos decir, aquel al cual estamos acostumbrados, donde no hay o no se considera que haya ningún tipo de transferencia de la propiedad de un activo determinado. Y también el arrendamiento financiero, que es, como les mencioné hace unos minutos, el que se conoce como leasing u operación de leasing. Previamente, vamos a hablar un poco acerca de que hubo distintas etapas históricas para la contabilización del arrendamiento. La operación de arrendamiento financiero, leasing, es una operación que no se encuadra dentro de los alquileres comunes, los alquileres ordinarios, donde solamente se transfiere la posibilidad de uso de un bien, pero de ninguna manera la propiedad. Estas operaciones de arrendamiento financiero se caracterizan por ser más parecidas a una venta que al simple alquiler. No obstante, desde el punto de vista jurídico, la operación es un alquiler, no es una venta. Pero desde el punto de vista contable, no podemos ceñirnos pura y exclusivamente al título de un determinado contrato, sino a la esencia misma. Y actualmente consideramos que la esencia de un arrendamiento financiero es la de una compraventa. Pero históricamente no siempre se lo consideró así. No quiero explayarme mucho en esta evolución histórica porque eso lo vamos a ver cuando veamos este mismo tema, arrendamiento, pero por la NIF 16. Así que someramente vamos a mencionar un poco esta evolución histórica. Primeramente, la contabilidad, estando más cerca del derecho, consideraba que un arrendamiento financiero era un alquiler mientras estuviese vigente el contrato, y en el momento en que se transfiriera la propiedad legal del activo, recién ahí se contabilizaba como una compraventa. Pero esto traía aparejado el problema del ocultamiento de activos y pasivos, donde uno ya sabía que la operación iba a terminar concretándose en una compraventa, o bien se iba a utilizar la mayor parte de la vida de un activo. Por lo tanto, este método era sumamente deficiente. Posteriormente, se cambió a otro que se conoce como el método de la probable transferencia de la propiedad legal, es decir, se tomaba como un alquiler si no se consideraba probable esa transferencia y si se consideraba probable, se contabilizaba como una compraventa. Si bien mejoró en el caso, con respecto al caso anterior, seguía existiendo el inconveniente de la omisión de ciertos activos y pasivos. Y pongamos, por ejemplo, un caso. Supongamos que arrendáramos un determinado activo por un periodo que sea el total de su vida útil. No tendría sentido hablar de una transferencia legal de la propiedad, dado que lo vamos a utilizar toda la vida del activo. Es decir, que al final de su vida, ni siquiera podríamos estar hablando de un activo, ya no tendría valor económico. Así que, aunque este método mejoró mucho con respecto al anterior, seguía existiendo la problemática de ocultar activos y pasivos. Por lo tanto, surge el tercer método, que es el enfoque basado en la transferencia de los riesgos y beneficios. En este enfoque, la consideración es que si se transfieren los principales riesgos y beneficios de un activo, entonces estamos en presencia de una transferencia de la propiedad. No legal, pero sí económica, porque el punto acá
es que nosotros vamos a contabilizar una venta no desde el punto de vista legal, o no necesariamente desde el punto de vista legal, sino desde una perspectiva económica. Este tercer enfoque es el que utiliza la RT18 y era el que utilizaba anteriormente las normas internacionales de contabilidad, que lo han modificado a partir de la NIF 16 hacia otro enfoque conocido como el de los activos y pasivos, pero ese enfoque sí lo vamos a comentar en el próximo video de la NIF 16. Así que teniendo en mente esto, ya sabemos que esta norma va a hablar de una venta en el sentido económico, teniendo en cuenta la transferencia de los principales riesgos y beneficios. Ahora sí, leyendo la norma, encontramos que empieza definiendo qué es un arrendamiento, y el que más nos interesa, que es un arrendamiento financiero, al que define como un tipo de arrendamiento que transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, cuya titularidad puede o no ser transferida. Esto es importante de remarcar. Si bien cuando unos párrafos más adelante la norma caracterice esa operación de arrendamiento financiero y expone aquello que hay que tener en cuenta, vamos a encontrar la transferencia de la propiedad o la probable transferencia, dado que el precio de opción sea muy beneficioso. Así que es muy común que se produzca esta transferencia, pero no es indispensable. Muchas veces uno repite un concepto común que proviene desde una óptica jurídica, considerando que un leasing, es decir, un arrendamiento financiero, es un alquiler con opción a compra. Esto puede ser verdad en algún caso, quizá en muchísimos casos, pero no es necesario para que sea un arrendamiento financiero, y dicho así solo, tampoco necesariamente lo está caracterizando. Por ejemplo, podríamos alquilar un activo y tener la opción de comprarlo a valor de mercado. Pero a valor de mercado podemos comprar cualquier tipo de activo y cualquier persona puede comprarlo al valor de mercado. Es decir, en ese caso, la simple definición de alquiler con opción a compra no estaría refiriéndose a un arrendamiento financiero. Por lo tanto, ¿es común que ocurra? Sí, es común. ¿Es indispensable? No, para nada. Bueno, el arrendamiento operativo, por exclusión, se lo define como cualquiera que no sea financiero. Esto se hace para evitar caer en dos definiciones que se pretendan contrapuestas y no lo sean. Entonces quedaría operaciones boyando que no son ni de la una, ni de una característica ni de la otra. Otra definición importante es la vida económica. La vida económica es distinta de la vida útil, valga la redundancia. La vida económica se expresa en términos de la utilización económica de ese activo, mientras que la vida útil es una medida de tiempo desde el punto de vista técnico. La tasa de interés que hay que utilizar es una tasa interna de retorno. La realidad es que la norma no dice que sea una TIR, pero por la manera en la que define, esa es una tasa de descuento al comienzo del arrendamiento que produce la igualdad entre valor corriente del activo arrendado y la suma de los valores descontados, es decir, la manera de calcularlo, es la de una tasa interna de retorno. Bien, seguirán ustedes con el resto de las definiciones. Vamos a la caracterización en los tipos de arrendamiento. Estas son algunas situaciones en las que uno debería clasificar el arrendamiento como financiero. Ante todo, la norma, aunque la norma no lo está diciendo, quiero aclararles que no solo no es necesario que se den todos juntos, sino que incluso es imposible que se den todos juntos. De hecho, el punto A y el B son mutuamente excluyentes. Así que entonces, para mencionar, empecemos. En el primer caso, una característica es que el contrato transfiere la propiedad del activo al final del término del arrendamiento.
Otro es que el arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio mucho menor que el valor corriente de ese momento. Ya vemos que se excluye con el primero, en el primero se transfiere, en el segundo hay una opción. En tercer lugar, que el plazo de arrendamiento cubre la parte principal de la vida económica del activo. Si bien este puede convivir con el A y con el B, lo normal es que no, porque si estamos utilizando un activo por la casi totalidad de su vida económica, difícilmente encontremos como una opción de compra. Que al inicio del arrendamiento el valor descontado sea sustancialmente equivalente al valor corriente del activo arrendado, y que la naturaleza de estos activos haga que solamente le sirva o que lo pueda usar sin incorporarles mayores modificaciones al arrendatario. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo un activo a medida de nuestro cliente, es entendible que si el cliente no lo quisiese utilizar más, para nosotros no va a tener ningún tipo de valor, ya sea porque no tiene uso en general en el mercado, o bien que si lo tuviésemos que extraer, solamente tendríamos chatarra porque no podemos sacar el activo entero. Entonces esas son indicaciones de que estamos en presencia de un arrendamiento del tipo financiero. Luego que el arrendatario puede resolver el contrato, pero se hace cargo de las pérdidas que esto motive. Es decir, si el arrendatario no quiere tener más la operación o continuar más en la operación, tendrá que abonar el resto. Y por último, que las ganancias o pérdidas por fluctuaciones de valor residual recaen sobre el arrendatario. Quiero adelantarme un poquito, pero me parece que es útil para la comprensión de este párrafo tan largo, y es que el arrendamiento financiero se lo considera como una compra-venta, o como una compra, para el arrendatario, mejor dicho, financiada. Entonces, claro, si el arrendatario adquiere de esta manera un activo, es decir, lo compra y no quiere seguir pagando las cuotas, y entonces la opción que tiene es pagar todas las cuotas, pagar el valor descontado de la deuda que todavía mantiene. A eso es a lo que se refiere el inciso F. Por último, que el arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo periodo con cuotas sustancialmente menores a las del mercado. Esto se entiende de la siguiente manera. Ya que estamos hablando que estamos en presencia de una compra financiada, supongan que nos quedase la última cuota sin pagar y refinanciamos esa cuota. Claro, el monto que vamos a pagar por la refinanciación de la cuota está vinculado con la cuota, no con el valor del activo que está prácticamente pago. Bueno, a eso es a lo que se refiere el inciso H. Legalmente se prorroga este contrato, pero ya lo que estamos pagando no tiene nada que ver con el activo que se arrendó, sino con la cuota o las cuotas que estábamos debiendo. En el caso de los terrenos, tanto acá como en la NIF 16, aunque los tratamientos son distintos, el terreno siempre plantea una cuestión de excepción. Porque al ser de vida útil ilimitada, no sufriendo las depreciaciones, es decir, ni el paso del tiempo no le va a hacer por sí mismo perder valor, entonces, ¿qué ocurriría si no se hace, por ejemplo, uso de la opción? Entonces, la norma que está para todos los activos en el tercer enfoque de la evolución histórica, es decir, transfiriendo riesgos y beneficios, para el terreno pasa a un enfoque mucho más parecido al primero. Es decir, se presume y no admite prueba en contrario que si no se prevé que la titularidad del activo pase al arrendatario durante la vigencia del contrato o a su vencimiento, entonces, si no se da esto, el arrendamiento es operativo. Esto que aparentemente, desde una primera mirada, tiene sentido, si nos ponemos a mirar, llega a un punto donde se torna ilógico. Por ejemplo, si
al fin del contrato, abonando 100 pesos, adquiriésemos un terreno, porque estábamos en una operatoria de arrendamiento, a los valores que tiene un terreno, todos nos damos cuenta que se va a hacer uso de la opción y que lo razonable sería contabilizar la compra del terreno desde el primer momento que se pagó una cuota, o mejor dicho, desde la firma del contrato de arrendamiento. Sin embargo, la norma no lo permite, aun si el valor es tan irrisorio. Seguramente hubiese sido mucho más pertinente que en lugar de pasar un enfoque mucho más parecido al primero, pasar a uno como el segundo, es decir, si fuese probable, entonces que se pueda contabilizar. Bien, arrendamiento financiero. Acá tenemos diferenciado el arrendatario y el arrendador, o quizá mejor dicho, los arrendadores, porque hay dos casos diferentes. Pero vamos al arrendatario. Dice que para el arrendatario esto es como una compra financiada. Por lo tanto, lo que vamos a tener es el ingreso de un activo y el reconocimiento de un pasivo, y por una cuestión de orden, es mucho más cómodo también tener en cuenta los componentes financieros a devengar. Ahora, ¿qué importe es el que vamos a tomar? ¿El de la compra del bien a contado o el de los valores descontados? Que, dicho sea de paso, no deberían ser valores muy diferentes. Es decir, el valor corriente del activo y los valores descontados de las cuotas mínimas no deberían ser importes que difieran mucho. Bueno, por una cuestión de prudencia, se toma el menor de los dos porque vamos a dar de alta un activo y por prudencia para los activos el menor valor. Pero tengamos presente esto, no deberían ser valores que se encuentren lejos uno del otro. Para el cálculo del valor descontado se usa la tasa de interés implícita, que como hablamos al principio del video, es una tasa interna de retorno por la manera en que es calculada. Y si el arrendatario no la pudiese determinar, y tendríamos que preguntarnos por qué no puede determinar el arrendatario, y la verdad que no hay muchos casos en los que no pueda, pero podríamos encontrar, por ejemplo, que no se venda ese activo de contado, que el único vendedor que vende ese activo solo lo haga de manera financiada y no, no de contado. Entonces, claro, indudablemente no tenemos un valor de mercado de contado y el único que tenemos disponible es el financiado. Entonces, ¿qué tasa le aplico a ese valor financiado? Bueno, si obtuviésemos la tasa, no habría problema. Aplicaríamos y encontramos desde qué valor se parte. Pero si tampoco obtenemos esa tasa, entonces lo que la norma presupone es que es que te cobran la misma tasa que para cualquier otro pasivo que contrajeses. Por eso dice, si no la puede determinar, la tasa que pagaría por incrementar el pasivo. Así que no podemos determinar puntualmente la tasa, asumimos que es la misma tasa general que nos están cobrando de manera marginal, es decir, para incrementar nuestro pasivo. Por lo tanto, se contabiliza la compra, el menor valor del activo entre esos dos, sabiendo que no va a haber mucha diferencia entre ambos, y la contabilización del pasivo, que en términos netos tendrá que estar por su valor descontado, y en la práctica, por una cuestión de orden, de comodidad, normalmente lo contabilizamos a su valor nominal, pero le descontamos como regularizadora los componentes financieros a devengar. Para el arrendador tiene dos casos: el llamado caso general y el particular de los revendedores o productores. En el caso del general, se supone que estamos en presencia de una empresa que opera como una entidad financiera. Me cuidé de decir una entidad financiera, que en la mayoría de los casos es así. También podrá ser una empresa que no sea una entidad financiera, pero que en este caso está operando tal como si lo fuera. Entonces, vamos a suponer un ejemplo. Pensemos que podríamos ir y comprar un rodado a un concesionario y que nos financie el concesionario. Bueno, no ese es el caso acá, ese es el caso siguiente. También
podríamos ir al banco, que nos presten el dinero y compramos el rodado, con lo cual desde el punto de vista del concesionario hubo una venta de contado, para nosotros hubo una compra de un rodado de contado, pero además estaríamos contabilizando un pasivo financiero. Bueno, también se puede dar el caso, que es este, donde hacemos toda esta operatoria, pero es el banco el que compra el rodado de contado a su nombre y nos lo transfiere a nosotros mediante un arrendamiento financiero. Por lo tanto, la propiedad legal del activo sigue siendo del banco o de la entidad en cuestión, aun si no es una entidad financiera. Pero en definitiva, si nos ponemos a pensar, para esa entidad financiera o que actúa como si fuese entidad financiera, lo que hubo fue un préstamo hacia nosotros. Es por eso que lo que va a reconocer es una cuenta por cobrar, por un importe igual al valor descontado de las cuotas mínimas y cualquier valor residual no garantizado. Es por eso entonces que va a reconocer un préstamo, ¿sí? Y retiene la titularidad legal de ese activo como una garantía. Ahora, pensemos en el caso anterior, donde quien nos financia es la empresa productora del vehículo o bien nos financia el concesionario, que bien podría vender el coche, establecer una prenda y reconoce como un activo, un crédito, y nosotros un pasivo como contraparte, pero también la operatoria podría ser a través de un arrendamiento financiero. En ese caso sí, el revendedor o productor va a contabilizar una venta, tomando en cuenta como precio el menor entre el valor corriente y el descontado, tal como había hecho el arrendatario, eh, tomando, les decía, el menor entre ambos por una cuestión de prudencia. Y como costo, el, el costo del bien vendido, la medida contable menos el valor descontado del valor residual no garantizado. El valor residual, para hacer un paréntesis, se divide en dos, el garantizado y el no garantizado, los verán en los ejemplos. En este caso del valor residual no garantizado, no es algo que pierde el arrendador, sino que es un activo, pero no del tipo monetario, es decir, no está dentro de la cuenta por cobrar que tiene, sino un activo en especie, cuyo valor se va a ir ajustando en la medida que se vaya ajustando el valor residual. Entonces, dado que es un valor en especie, perdón, es un activo en especie, la norma obliga que al dar de baja el valor del activo que tiene el arrendador, contabilizando su venta, da de baja el activo, pero en lugar de ir todo al costo, la otra parte, esa, el valor residual no garantizado, va a quedar como una cuenta de activo, como un crédito, pero un crédito en especie, distinto del anterior. Es por eso que el costo, en lugar de salir como veníamos haciendo en todas las ventas a su medida contable, le vamos a detraer este valor residual no garantizado. Por otro lado, las cuotas que deban pagarse en los arrendamientos operativos se imputan como resultado al periodo que los generen. Es decir, serán unos alquileres perdidos, tales como se venían contabilizando para cualquier tipo de operatorio. En el caso de las modificaciones contractuales, como la caracterización del contrato se hace desde la firma del contrato, es decir, operativo o financiero, si las modificaciones a un contrato son de tal magnitud que cambien la caracterización, es decir, que de operativo,
por este cambio ahora lo considere financiero, o viceversa, que en teoría es posible, pero en la práctica difícilmente se dé, bueno, entonces no voy a tener en cuenta una modificación de ese contrato desde el punto de vista contable, sino un corte. Se corta con una operación y se da de alta otra. Es decir, que si durante 6 meses el arrendamiento correctamente fue caracterizado como operativo y por un cambio en el contrato pasa a tener la característica de financiero, entonces se corta con el operativo en ese momento y de ahí en adelante se reconoce como un arrendamiento financiero. Es decir, que no se hace retroactivamente. Y si fuese al revés, que desde el punto de vista práctico es casi prácticamente imposible que ocurra que un contrato, que un arrendamiento financiero pase a operativo. Pero, digamos, sería un caso de manual, difícil que ocurra en la realidad. Pero si así ocurriese, bueno, se da de baja las cuentas, se dará de baja el activo y demás, con todos los resultados negativos que eso genere, y de ahí en adelante se consideraría un arrendamiento operativo.